Hola amigos, y sí, bienvenidos a un capítulo más de este su podcast de la risa y el olvido. Evidentemente nos tardamos mucho tiempo en volver, pero era porque queríamos darles algo realmente importante, algo realmente poderoso. No, no se crean, la verdad es que se nos atravesó la vida. Nosotros teníamos, por ahí ya lo explicarán mis compañeros, teníamos el plan de después de ese periodo vacacional volver, pero hubo algunas situaciones de trabajo, algunas situaciones de familia, algunas situaciones que se nos dificultaron, pero la verdad es que estamos muy contentos de estar una vez más aquí con ustedes. Y antes de dar el tema, antes que todo, quisiera saludar a mis amigos y que nos platicaran un poquito también ellos cómo se sienten. Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido de vuelta después de casi un año de no grabar. Ya sé, casi un año y pues tantas veces platicamos de cuándo íbamos a volver y también pues estoy muy contento de estar aquí platicando con ustedes en este formato, grabando de nuevo por fin después de tanto tiempo. Y pues agradecer y saludar a la gente que en este inter nos estuvo preguntando cuándo íbamos a volver, si el podcast ya había muerto, si íbamos a regresar. Hubo más gente de la que yo me hubiera esperado que estaba preguntando y estaba al pendiente. El último fue apenas una semana, mi estimado Flujo Caótico, que su nombre artístico es Flujo Caótico, pero yo le digo Flujo Católico porque sí está gracioso, Flujo Católico. Entonces, pues, David, tú eres muy polite, eres muy políticamente correcto, pero no tiene nada de malo decir la verdad. Los pequeños problemas que se nos atravesaron fueron nuestros pasantes pidiendo condiciones dignas de trabajo, descanso, paga, cosas que por supuesto no les íbamos a dar. Aquí en este podcast es chamba al fallo y explotados a morir o nada. Entonces, tuvimos que correr a 25 pasantes, y pues ya no conseguimos a nadie de regreso. Entonces, pues ahora nosotros nos echamos Tengo toda que decir que estás la de friega. acuerdo que la mitad del presupuesto se nos va en que Jorge grabe desde la estación espacial. O sea, es carísimo hacer eso, pero bueno, es parte Pero de... pequeños lujos que hay que darse de vez en cuando. Entonces, pues sí, contentos de volver. Antes éramos muchos, ahora somos pocos. Si usted quiere apoyar con patrocinios, con ediciones, porque ya la NASA no nos patrocina porque ya nada más nos gastamos la lana en Jorge, pues ahí, pero volvemos y no volvemos nada más hoy, vamos a quedarnos y estábamos haciendo cuentas, la primera temporada duró como 100 capítulos, ahora vamos a durar otros 500 y cada vez van a haber más sorpresillas. Se vienen cositas. Jorge, ¿cómo Nada dura estás? 100 Qué alegría capítulos. verte. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué sientes volver a este literal, tu podcast? Pues la verdad es que sí me hacía falta. Llevaba dando clases muchísimos años desde que me gradué de la carrera. Me gradué y en unos meses ya estaba dando clases y el primer semestre que no di clases desde ese entonces hasta ahora fue este semestre. Entonces, pues bueno, o sea, como que regresar al podcast siento que es un poco tener el pretexto perfecto para regresar a esos temas que me encantan y platicarlos con ustedes, que la gente nos escriba y pues sí, emocionado de iniciar. Volver al podcast es como volver a casa aunque esté en el espacio. Y el hecho de que se haya graduado y a los meses empezara a dar clases, lo que en realidad habla es muy mal de nuestro sistema educativo. ¿Están de acuerdo? Sí, no, no debería de ser así, pero pues bueno, le echamos ganas. Es correcto. Y después Y pasó lo que pasa cuando das clases, que aprendes más tú que los alumnos, sobre todo al inicio. Por supuesto, sí, 100%. Algún día contaré mis inicios como profe. hace Son poco graciosos. tuvimos una conversación los tres de que yo, principalmente yo, quiero volver a grabar el primer capítulo, que si usted no lo ha visto, no lo vea. Hablamos de No va Elden a Ring, pasar. pero creo que sería muy bueno volver a tocar ese tema, pero vamos a ver si más adelante los puedo convencer. La verdad es que estamos muy, muy contentos de volver a este podcast que nos gusta mucho y que lo hacemos con mucho cariño para usted que lo ve. El día de hoy no Si es nos agarras excepción. borrachos, tienes más oportunidad de convencernos de... Y si tú pagas Es las cheves correcto. más todavía. Híjole. Pues, entonces sí hay altas posibilidades, amigos, de que podamos volver a ver ese episodio entonces. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre, vamos a hablar de Platón. Y bueno, sin más, No, Sócrates. y acabamos de decir al Pero revés, ¿verdad? bueno, o sea, Acabamos de decir, justo, justo dijimos, no, pero qué padre que digas eso. Es bien interesante que hayas dicho sí, Platón. ajá, sí, perfecto. Pero sí, la Bueno, idea es hablar sobre Sócrates, bueno, pero pues adelante, Alfa, ya no la riego más.
Give it away. Gracias y no la regaste, fue el destino, fue ahí el daimón que te poseyó. Tú eres un gran socrático porque fuiste poseído por un espíritu griego que te hizo decir esas palabras. Ya hablamos de lo que es el daimon, que está muy padre, pero seguramente ya explicarás más adelante. Te hizo nombrar uno de los nombres que están por encima de todos los nombres. Pero bueno, sí, yo tengo estimado que este episodio sea cortito, ¿no? Como agradable, easy listening. Y tengo, Como cuando empezábamos, hora y media, 1 hora 45 minutos. Está destinado que hablando siempre del que decimos que tiempo. está cortito, acabamos grabando un episodio de 2 horas y No, media. como creen. A ver, es que sí hay muchas cosas que decir, pero no tengo nada largo preparado. Tengo nada más, quiero decir tres cosas sobre Sócrates. O sea, quiero decir 58 cosas. No, tres cositas. Uno, platicarles los básicos de Sócrates, como el 101, como la introducción a la figura de Sócrates, porque a final de cuentas, como yo siempre digo, este es un podcast de divulgación filosófica y a veces nos escuchan exalumnos de nosotros o a veces nos escucha gente con intereses afines que tal vez ya trae unas lecturillas o que tal vez ya trae cierto contexto y pues ya se le sabe las historias o el contexto. Pero hay veces en que no, es gente que nada más o porque le caemos o porque le gusta Dave, que es como el 99% de nuestro público, o porque envidia que Jorge esté en el espacio. Y pues es justo que reciban el contexto, ¿no? Entonces también es padre darles como la explicación y que puedan participar de esta plática, aunque no traigan info detrás. Uno, los básicos de Sócrates. Dos, ¿por qué me cae mal Sócrates? ¿Por qué muchos años yo he renegado de Sócrates? ¿Y por qué a pesar de que Si usted ha seguido nuestro podcast en reiteradas ocasiones, lo dijo aquí, mi estimado Alf. es verdad? Y a pesar de eso, en todas mis Profesaste clases, más veces odio por Sócrates y Platón que amor por Asimov. y eso es mucho, y esas son palabras mayores, porque Asimov es uno de mis top Gs, es un capo en mi vida. Entonces, sí, es un pilar en mi vida, Asimov. Está muy bonito ese tripié, David, y ese tatuaje, qué bonito. Es que ya sin nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros practicantes, ya todo es un caos en esta casa. Por último, quiero decir ¿qué me gusta de Sócrates? ¿Qué le encuentro valioso? Que a final de cuentas sí es mucho, porque a final de cuentas, lo gordo que me caigan Sócrates y Platón, nunca va a pasar un curso de filosofía que yo no hable de ellos y que no les dejo su justa importancia. Y cuando yo tengo una escuela 100% la de el gran Armando Garza, y algo que yo valoraba mucho de él es que cada que nos exponía un tema, él defendía ese tema o ese filósofo como si en verdad fuera un fiel seguidor, un creyente de ese seguidor y luego de ese filósofo. Y al siguiente día iba con el que lo refutaba y lo defendía y con más fuerza y dices, ¿qué está pasando? Esa Sí, yo creo que es la mejor capacidad forma de hacer. Sí, esa capacidad de exponer y defender apasionadamente los puntos de vista contrarios, para mí hacía la clase increíble y hablaba de una gran mente filosófica en el caso de Armando. Yo nada más, perteneciendo a su escuela, lo imito, ¿no? O sea, en ese sentido, metodológicamente. Aunque al principio, ya diciendo cuando empezábamos a dar clases, yo imitaba a Beto Madero y Armando Garza así, tal cual. Yo los imitaba bien machín. Hasta que ya después, pues, se me olvidaron poco sus clases y más me quedé nada más con mi estilo chafón. Mm, entonces la tercera parte es que sí me gusta, que le encuentro valioso, porque en verdad encuentro muchas cosas valiosas en Sócrates y en Platón. Yo cuando empiezo el tema de Aristóteles, siempre les digo, la verdad es que este es el mío. A mí me gusta Aristóteles como filósofo, no como escritor. Como escritor es una patada en el trasero leer Aristóteles. Como escritor hay que leer a Platón. Platón es delicioso de leer, es un gran escritor. Como filósofo no me encanta tanto, pero como escritor es una maravilla. Y bueno, ya llegaremos ahí. Entonces, vamos avanzando. Si quieren, después de cada punto, participamos. O si cuando me quieran interrumpir, los ignoraré todas las veces que pueda, pero habrá veces que no pueda ignorarlos, entonces los dejaré hablar. Entonces empezamos. Salud, Dave. Y pues, there we go. Em, a ver, Sócrates es casi siempre.
el filósofo con el que empiezan los cursos de filosofía en bachillerato o los que pueden empezar muchos cursos. Y es la figura revolucionaria, la figura que marca un parteaguas en la filosofía griega. Eh, no se conoce tanto una filosofía griega antigua, porque la filosofía griega nace justo en el periodo de la época clásica, el siglo de Pericles, y es ya la época clásica, y nacen prácticamente juntos. En esos cursos básicos se dice que la filosofía nace no cuando el ser humano se preguntaba cosas importantes sobre la vida, sino cuando en lugar de responderse esas preguntas religiosa y míticamente, o sea, con los mitos, de decir, fue este Dios o fue esta creación o fue esta, se empezó a responder con razonamiento, con teorías que venían del cerebro y no de la tradición y no del mito. Ese sería el principio de la filosofía. Y en esos años de los primeros filósofos vamos a tener una serie de filósofos brillantísimos, súper ilustres, pero al mismo tiempo muy diferentes entre ellos. Se hace un mal favor a la historia de la filosofía al clasificarlos a todos ellos como presocráticos. Lo que sí tienen en común es que la mayoría de esos filósofos tratan problemas, digamos, naturales o problemas del origen o de la cosmogonía o cosmología. Es decir, trataban de hablar de cosas de la naturaleza, y el que en verdad va a poner el énfasis del poder de la mente humana, de la mente crítica en el ser humano y de una manera brillante es Sócrates. Entonces, por eso se habla mucho de Sócrates como este gran filósofo, los presocráticos y todo lo que vino después. ¿Por qué? Porque mucho de lo que aportaron los filósofos anteriores a Sócrates quedó obsoleto por la ciencia. Aunque les digo que se les hace un favor flaco a muchos de ellos, porque hay filósofos que, que son titanes y que deberían ser más entendidos como pensadores místicos que como otra cosa. De entrada, no es que si nada más nombro tres, también estoy haciendo un favor muy flaco, pero Heráclito, Parménides y Pitágoras, a esos nunca hay que dejar de estudiarlos. Pero luego también Anaxágoras tiene cosas bien importantes, Anaximandro también. Entonces, les digo, hay que verlos con su justa razón. Pero sí es un hecho que Sócrates se levanta como un paladín de la filosofía, como un titán, al momento de que hubo un breve momento antes de Sócrates de una raza, una pandilla de filósofos que se conocía como los sofistas. Y esos batillos eran personas que eran súper, súper duchos, súper ágiles en la retórica. Y como retóricos, viajaban, daban clases de filosofía, aunque en realidad era más de retórica y de lógica, y cobraban su buena lana, educaban a las clases altas, pero era más bien de acuerdo a la historia que nosotros tenemos, de acuerdo a Sócrates, era una bola de semipillos que lo que hacían era endulzar los oídos y las mentes de los griegos con retórica poderosa y enseñar esa retórica para poder parecer inteligente sin en realidad tratar de ser inteligente. Entonces, esta figura de Sócrates como el gran paladín que va a ir en contra de ese mal uso del poder de la mente, de la lógica, de la retórica, de la razón. Y él va a luchar contra ellos, sobre todo como un personaje muy paradójico, como un personaje muy molesto, como un gran abogado del diablo. Entonces, lo que tenemos con Sócrates son varios puntos finos, sobre todo, por ejemplo, uno, cuando se supone que él fue al oráculo de Delfos, que el oráculo de Delfos, como bien saben, era uno de los lugares más sagrados de la Grecia clásica y antigua, en donde se le preguntaba a una pitonisa, este, de Apolo, algo, ¿no? El oráculo, la gran pregunta, y te respondían con un mensaje críptico y tú tenías que sacar tus conclusiones. Y era una instancia sagrada y de gran sabiduría. Y Sócrates le pregunta, necesito conocer quién es el hombre más sabio de toda Grecia. Y el oráculo de Delfos le dice, ese hombre se llama Sócrates. Y que Sócrates dice, damn, bro. Es como el del payaso Garrick, ¿no? Que dice, necesito curarme mi tristeza.
Y luego le dicen, no, pues vaya a un show del viejo Garrick, ese vato lo va a hacer reír. Y este vato todo, pero doctor, yo soy Garrick, ¿no? Entonces dicen, no, no puede ser, ya no tengo solución. Igual Sócrates le dicen, pues el viejo Sócrates es mal listo. Y Sócrates dice, entonces yo qué sé. ¿Qué sé yo para poder ganarme ese puesto, ¿no? Entonces él dice, la conclusión del mito este que nos cuenta es que él dice, yo solo sé que no sé nada. Y lo que nos están queriendo decir es que ese trabajo de examen interno, de reflexión, de honestidad intelectual, es lo que lo va a hacer diferente a la mayoría de los otros filósofos que se vanagloriaban de ser unos grandes titanes. Y él en realidad esa humildad lo hace ser un pensador muchísimo más poderoso, porque es alguien que todavía puede aprender, que todavía puede preguntar con certeza y con honestidad digamos, un buscador sincero, no un bastardo arrogante que nada más va a repetir máximas y que nada más va a endulzar oídos, y mentes. Ese es como uno de los puntos. El otro punto es el que Sócrates no cobraba. Sócrates se sentía en verdad un llamado a revolucionar las mentes de los atenienses y en verdad esta es tal vez la cosa que más se repite en todas las fuentes que tenemos de Sócrates. Porque tenemos pocas. La más importante es Platón y luego tenemos otras como Aristófanes y Genofonte. Sí. Entonces, todos coinciden en que Sócrates se la pasaba en la plaza central de Atenas, tirando barra casi todo el día, esperando que pasara cualquier pobre alma para fregarla y para joderla a preguntas incómodas. Y Atenas era una ciudad relativamente grande, pero aún así, pues se conocían entre todos los que vivían alrededor y que estaban ahí, ¿no? Entonces siempre le daban la vuelta, o Sócrates siempre les pregunta, ¿de dónde vienes? No, pues vengo del mercado. ¿Y a dónde vas? No, pues a mi casa. Y luego, ¿cuánto compraste? No, pues eso. ¿Y te pareció justo? Luego, no, ese mercader no es muy justo con lo que vende. Veamos qué es la justicia. Y el pobre vato se le podrían las frutas que llevaba a su casa porque estaba 3 horas hablando con Sócrates sobre la que era la justicia. Y eso era para muchos la gran virtud de Sócrates, que en verdad era un maestro sincero, honesto, auténtico, que buscaba que sus interlocutores pensaran por sí mismos. Y se supone que él, al haber sido hijo de una partera, tenía esa misma función, el de ayudar a parir, pero en lugar de ayudar a parir bebés, ayudar a parir pensamientos. Y por eso él no era un maestro de esos que dan lectures o que dan clases y lecciones y que te dice qué pensar, sino que él solo te iba a ayudar a ti a potenciar tu pensamiento con preguntas como si fuera un gran abogado del diablo. Eso es lo que más nos dice Sócrates, no, la leyenda de Sócrates, y otra cosa es que es el primer gran ético. Y eso para mí es lo más importante y por eso a mí me fascina empezar con Sócrates. Es el primer gran ético, es el primero que hace la gran pregunta sobre qué es el bien y qué es el mal. Y ahí sí, de alguna manera tenemos una conclusión o tenemos una propuesta del pensamiento socrático que en realidad es platónico, pero tenemos esta propuesta. Y esta propuesta es que el mal no existe o la gente mala no existe. No hay nadie que sea verdaderamente malo, que tenga un alma mala, que tenga un alma naturalmente que haya nacido como del infierno. Toda la gente, haga el bien o haga el mal, está pensando en que hace el bien. Y tal vez está pensando en que hace el bien y hace el mal, eso es porque está equivocado o está confundido. Si estás equivocado o estás confundido, eso en realidad se llama ignorancia, no se llama maldad. Entonces, eso es bien importante, para Sócrates, la sabiduría, el conocimiento, la verdad es igual y equiparable al bien y la ignorancia es equiparable al mal. Entonces, al combatir la ignorancia, combates todos los males. La educación es la mejor arma contra todos los males. Y eso es súper, súper, súper valioso. Al menos La sea buena educación, o sea, aunque sea obvio, lo digo porque el mismo Sócrates reconocía dentro de los sofistas que muchos de ellos, desde su punto de vista, pudieron haber sido grandes filósofos y se quedaron nada más como sofistas, un Gorgias, un Trasímaco, por ejemplo, sobre todo Gorgias, eh, ¿verdad? porque no tuvieron la educación correcta desde su perspectiva, ¿no? Y entonces, en vez de formarse en un potencial filósofo rey, los formaban en potenciales
en el peor de los casos tiranos, ¿no? Pero al menos si no tiranos, pues gente que se alejaba de la verdad a través de su gran inteligencia, ¿no? En vez de apuntarle hacia donde era, se iban por otro lado. Obviamente eso se puede criticar, pero nada más lo digo como la postura que tenía Platón y Sócrates al respecto. Exactamente. Y como tú dices, yo ahorita nada más no estoy poniendo mi pensamiento, nada más estoy tratando de exponer lo que se nos dice de Sócrates. Y bueno, sí puse un juicio ahí que la digo, la verdad es que tenga verdad o no, tenga razón o no en esta máxima que está diciendo, mínimo empezar cuestionándonos eso es valiosísimo. Empezar cuestionándonos si el mal existe o no, y si el mal es equivalente a la ignorancia, y si el bien es equivalente al conocimiento, a la sabiduría y a la buena educación, eso ya de entrada es una discusión que vale muchísimo la pena, incluso el día de hoy. Eh, para Sócrates, ya yo lo extiendo después, el conocimiento se traduce en salvación. Es una, pues sí, es una fuente de salvación. Entonces, Sócrates, no, ¿saben qué? Voy a dejarlo aquí porque ya lo demás ya tiene mucho más con juicio y tiene mucho más con puntos de vista, pero eso ya serían el punto 2 y el punto 3. Ahorita, sobre como la base o lo que se nos dice, la historia tradicional de cómo se nos plantea esta gran figura de Sócrates, algo que aportar, Yo, Dave, yo tengo Marquinho. dos aportaciones. La primera, lo que hablaste de Sócrates me parecía muy interesante en el sentido de que cuando fue al oráculo de Delfos y él hizo la conclusión de yo solo sé que no sé nada, eh, algo muy similar fue creciendo cuando empezamos este podcast y se los comparto que me gustó mucho, ya lo he platicado con ustedes. A partir del episodio que tuvimos, que hablamos del infierno, donde nos platicó Jorge, la verdad se me hizo, es uno de mis episodios favoritos, porque nos va desglosando y nos va explicando por qué es como, me acuerdo que comentó que era como un Super Avengers realmente, pero de todos los personajes que existían en ese momento, ¿no? Mucha gente no lo entendía, mucha gente no lo entendemos aún porque nos faltaba como que los legos, ¿no? O sea, nos faltaba conocer más para poder entender realmente de qué se trataba. Y en ese sentido, este podcast creo que me ha ayudado a mí y a muchas de las personas que lo siguen a entender y a querer buscar esa parte y creo que eso es algo de lo más valioso que nosotros podemos aportar y buscar, ¿no? El seguir eh, ávidos de conocer más, ¿no? Y de aprender más, eso se me hace muy padre. Y la segunda que mencionabas del cuestionamiento, creo que ahorita estamos teniendo grandes problemas en realidad por falta de crítica de, en cómo se enseña y en general en que no se hacen estas preguntas. O sea, no se critica nada, lo que se recibe, o lo que se lee, se da por hecho, y eso creo que es hasta peligroso. Es todo. Muy peligroso, de acuerdo con lo que dices, mi estimado Dave. Es Sabes, que hay cosas que estando quiero a decir. 700.000 kilómetros de distancia, Se se tarda tarda un el poco la sonido. señal, sí, es verdad. Un poco lag, un poquito. Yo quiero decir muchas cosas, pero por lo mismo no sé si esperarme a que empieces, porque no quiero adelantarme o llevarme Pues el sí, barco por otro lado, porque es tu tema. si quieres le doy y si dices, ya está tocando un punto, los que yo quisiera hablar, ya ahí me interrumpes y si no, pues ya acabando, le echas ahí, ¿cómo ves? Va, sí. Ok, entonces ya, se presentó un poco lo que se nos dice de Sócrates al principio, la segunda parte es por qué me cae mal Sócrates y yo siempre lo dije, me caga Sócrates. Que yo siempre he tenido esa pregunta, ¿eh? Porque, bueno, se ha dicho en muchas ocasiones. Entonces, hoy se va a Sí, contestar un tema importantísimo para las personas que seguimos ese podcast. y necesito matizar mis propias palabras, que a veces son las de un pibe enérgico que se va en primera, porque sí, yo me desconecto de repente. En realidad, quien me cae mal es Platón. Eso y también no tengo nada, no tengo ningún problema en decirlo. En realidad, quien me cae mal es Platón. ¿Por qué me cae mal Sócrates o por qué no me gusta? Eh, por cómo se nos presenta. El Sócrates que se presenta en algunos diálogos de Platón. Bueno, para esto de entrada. Sócrates no escribió. Sócrates no dejó nada escrito.
parte de su sistema o parte de su ideal filosófico tenía que ver con la riqueza de, de lo que ocurre en la mente humana cuando se dialoga cara a cara. Y eso también es algo bien valioso de rescatar y eso también creo que es una, si no es que la mejor manera de hacer filosofía. Él creía que ahí ocurría la magia y yo podría estar de acuerdo. No escribió por voluntad propia, no porque no supiera. Y de donde tenemos tus grandes aventuras, es decir, tú nunca vas a leer un libro de Sócrates. De donde tenemos sus grandes aventuras es de Platón. Cuando tú lees los diálogos de Platón, el héroe de la mayoría de los diálogos es Sócrates. Y él aparece como este paladín de la filosofía, como este paladín de la justicia. Aparece una versión muy idealizada de Sócrates. Y ahí va, ahí voy a ser muy puntual con lo que me cae muy mal de Sócrates, o de esta figura que representa Platón sobre Sócrates. Si se nos presenta un Sócrates como un levantador de hechizos, como alguien que va a romper el hechizo de la filosofía, que va a romper el hechizo de los sofistas, de sus palabras bellas, de sus silogismos y de su retórica vacía, se nos presenta como eso, como el que nos hace ver la verdad, nos hace abrir los ojos de esos trucos baratos. Eh, a mí lo que no me gusta es que lo hace utilizando trucos baratos, lo hace siendo un maestro de la retórica, lo hace usando falacias retóricas. En realidad es él el gran sofista. Y en algún momento se hace esa reflexión también. No soy yo el que la hace, o sea, ya se reconoció que tal vez Sócrates es el ultimate sofista. Eh, y pues que esa es la debilidad del diálogo cuando se escribe. Platón escribe esos diálogos y haz de cuenta, mi querido Dave, lo que hace Platón es figurarse esta figura retórica que se llama hombre de paja, strawman. Y haz de cuenta que es como si ahorita que hay una lluvia de meteoritos y Jorge pierde la conexión y se queda ahí varado en el espacio dando vueltas, nos quedamos tú y yo platicando. Y yo te digo, yo termino el programa. Mira, Dave, lo que Jorge quería decir es esto y esto. Y yo lo que le respondo a esto es esto y esto y esto y esto. ¿Qué estoy haciendo? El hombre de paja consiste en representar un poco pobremente o en ir marcando la tendencia de mi respuesta desde la exposición de lo que llevo de Jorge. Y Jorge no está aquí para defenderse. Y Jorge no está aquí para exponer su punto de vista como él hubiera expuesto su punto de vista. Tal vez yo aquí estoy agarrando los puntos más flacos de toda la reflexión que iba a dar Jorge, cuando tal vez la reflexión de Jorge tenía mucho que dar y tenía mucho que responder ante mis contraargumentos. Pero yo agarro una versión muy como tipificada a mi favor del argumento de Jorge para exponer mi contraargumento. Entonces, Gorgias se sabe que era un gran pensador y ahí encontramos tal vez nada más una caricatura de Gorgias, ¿no? Muchos de los interlocutores de Sócrates no sabemos qué tanto era tal cual lo que pensaban y qué tanto ya está manipulado el texto por Platón. Y yo te diría, pues yo creo que sí, bastantito, porque en verdad sí hay una preocupación, y eso ya varios estudiosos lo han sacado en conclusión, hay una gran preocupación por Platón para que Sócrates quede como esta gran figura, como este gran titán de la filosofía. Está muy manipulada la figura de Sócrates en los textos de Platón para su favor y también para limpiar su nombre y su imagen. Por ejemplo, eh, eso sí lo tengo que decir, el primer texto filosófico que yo leí en mi vida fue la Apología de Sócrates y me voló la cabeza y se me hizo una maravilla y se me hizo increíblemente bellísimo y una exposición de ironía y de retórica deliciosa y lo sigue siendo a la fecha. La Apología de Sócrates como el banquete están escritos por Platón para deslindar a Sócrates de la relación que tuvo con Alcibiades. Es muy probable, dicen, que a Sócrates lo hayan matado, lo hayan condenado a beber la cicuta por su relación con Alcibiades, que se consideró en un gran momento un criminal de guerra y un criminal ateniense, por toda la influencia que él tuvo sobre el ejército ateniense al ser el estrategos
y al llevarlos a varias campañas desastrosas que los llevaron a una crisis como no habían tenido antes. Y Sócrates era muy, muy influyente en Alcibiades y Sócrates era muy cercano a Alcibiades. Y estos dos libros, en la parte final del banquete, del simposio y la apología, Platón lo que nos quiere decir es, a Sócrates lo mataron por ser un irónico, por promover el pensamiento individual de los chavos y por gente envidiosa que no lo quería y por ser irrespetuoso, pero en realidad irónico y papearse los jueces que lo querían sentenciar y por ser fiel a sus creencias, más que por otra cosa. La figura que se nos presenta en la apología de Sócrates es un Sócrates al que le dicen, te tenemos que castigar de alguna manera, maestro. En realidad eres un vato que está promoviendo muchas cosas horribles en la juventud ateniense. Les enseñas que los dioses no son la verdad, que hay un daimoncillo, los tienes ahí muy revoltosos. Te tenemos que poner una sanción. ¿Qué sanción escoges? Y Sócrates les dice, mi sanción, la que merezco es que me retiren de una vez y que me manden ahí a los campos de los hombres ilustres y que me tengan mujeres alimentándome y que me traten como un héroe de guerra, que sí lo era, y como un fregonzote. Y eso enoja tanto a los jueces y ellos deciden que Sócrates va a morir. Sus discípulos les dicen ya en la celda, maestro, hemos sobornado a todos los guardias, te podemos hacer que te vayas al exilio. Y Sócrates dice, yo jamás me podría ir al exilio porque yo todas las veces he hablado bien de Atenas y de las leyes, yo no voy a ser quien rompa eso. ¿Y de qué viviría? ¿Cómo podría yo hablar de lo que hablo siempre si estoy en el exilio y si yo mismo soy un prófugo? Es mejor padecer una injusticia que cometerla. Si Atenas comete una injusticia matándome, yo no voy a cometer una injusticia al huir. Yo voy a aceptar esa injusticia y moriré por mi Atenas amada, ¿no? Y ahí se nos da, no, oh, wow, Sócrates, el gran mártir de la filosofía, el que muere por seguir la verdad, el que muere siendo fiel a lo suyo, cuando es muy probable que nada más haya sido un relato que lo deja como el divino Sócrates para separarlo de su relación con Alcibiades. Era Platón lavando Yo el quiero decir nombre. algo de eso, justo, Ajá. eso. Sí, o sea, sí está esta historia, ¿no? Que dicen que tuvo que ver supuestamente, o sea, en realidad sí lo acusaron de corromper a la juventud, sí lo acusaron de impiedad contra los dioses, pero realmente, por ejemplo, el tema de los dioses, él no fue el primero, o sea, él no fue el primero como en alejarse de estos dioses, por ejemplo, de Homero. Eso era lo que ya mucha gente antes de Sócrates lo había hecho. O sea, Atenas era bastante, digamos que aceptaba que Tolerante, hubiera sí, en ese diferentes sentido. versiones, ajá, tolerantes frente a su concepción de la divinidad. Sobre todo, pues porque era un politeísmo y sabemos que es más fácil que las religiones politeístas como que acepten diferentes versiones que las monoteístas, ¿no? Y porque Eh, tenían tendencia imperial y al momento de conquistar a otros, adoptaban adoptaban esos. Ajá, dioses, claro. ajá. Sí. Pero sí, sí, lo más probable es que su juicio, o sea, ese fue el pretexto. Realmente lo que hubo detrás, si se acuerdan que Atenas pierde una guerra contra Esparta, Esparta y otras, eh, pues, digamos que ciudades que apoyan a Esparta. Eh, la pierden y después de esa guerra hay un conflicto interno en Atenas y se hace una tiranía de los 30. Alguna vez en algún capítulo yo les comenté eso. Hubo un año en donde hubo una tiranía de 30, así se les llamaba, y dentro de esos 30 había dos discípulos de Sócrates, había dos, eh, Critias y Carmides me parece. Eh, ellos dos eran cercanos a él, o sea, porque todavía Alcibiades podías argumentar que había problemas entre Sócrates y Alcibiades, ¿no? Y hasta en el mismo simposio de Platón se ve como esa tensión. Pero Critias y Carmides eran discípulos mucho más cercanos a Sócrates. Critias sale en uno de los diálogos Hay un diálogo de que se llama el Platón. Critias, tal cual. Ajá, de Ujú. hecho es el diálogo donde se habla de Atlantis, de esta ciudad mítica. Pero bueno, ellos fueron parte de esa tiranía de los 30 y entonces fue muy fácil asociar a Sócrates con ellos porque
Mientras pasó esa tiranía, o sea, fue poco tiempo, pero dicen que más o menos mataron como a 1.500 personas y desterraron a muchas más. Y estamos hablando de 1.500 personas, pues de gente ciudadana ateniense, ¿no? Los que estaban educados, los que estaban, los que eran considerados como ciudadanos que podían votar y todo eso. O sea, gente que Que valía mucho para tenía peso ellos. político en la ciudad, ¿no? Entonces, durante ese pequeño gobierno, me refiero a que pequeño por el tiempo, dicen que Sócrates vivió más o menos tranquilo, o sea, como que él pudo seguir con su vida y los 30 no lo molestaron. Después vuelven a derrocar a ese gobierno, regresa la democracia ateniense, pero cuando regresa la democracia, de todas maneras, la gente que retomó el poder, pues seguía teniendo una Atenas que pues todavía no estaba tan tranquila políticamente hablando, o sea, todavía había mucha inestabilidad política y entonces se buscaron silenciar voces que fueran disidentes. Y qué voz más disidente, ¿no? Que la de Sócrates, que además lo veían como un aliado de los 30 quizás por esta relación con sus alumnos, pero no solo paraba en eso, o sea, también tenía que ver con la cuestión de que Sócrates, más allá de no estar, no creer en los mismos dioses, creo que le escalaba más que a Sócrates nunca le gustó la democracia. Sócrates y Platón, ambos, fueron críticos fervientes en contra de la democracia, ¿no? Y Eh, luego Aristóteles también. Ajá, o sea, está este dicho famoso, ¿no? Que decían de si tienes dos ideas, una idiota y una muy, muy sabia, y la gente que va a votar hay 99 idiotas y un sabio, pues va a ganar la idea idiota, ¿no? Es un poco la postura que tienen ellos frente a la democracia, o sea, no creían que esa era la mejor forma de gobernar. Cuando les hablé de la república, lo mencioné, o sea, cómo realmente Platón en boca de Sócrates dice que el mejor gobierno de todos es la aristocracia, de ahí se pervierte a la timocracia, luego a la oligarquía y hasta cuarto lugar se va a la democracia. Y el único gobierno que es peor que la democracia para ellos era la tiranía. Entonces, eso es lo que yo creo que está detrás realmente como de haber buscado silenciarlo, ¿no? No fue tanto matarlo, porque le dieron la opción de que él pudiera escaparse, o sea, como que no lo querían matar, pero sí lo querían al menos desterrar o algo, o silenciarlo. O sea, como que callar esos mensajes disidentes en contra de este gobierno, de esta idea de la democracia. Entonces, digo, a mí se me sigue siendo interesante de todas maneras como el fenómeno, porque Sí. aunque no haya sido algo en contra de los dioses, de todas maneras, eh, De pues hecho, quiere decir, es más interesante si lo ves desde el rollo político. sí, ¿no? Y aún así, o sea, siempre es interesante también. O sea, cobarde no era, ¿no? O sea, yo creo que no era cobarde. O sea, no solo por cómo murió, sino también por esto. O sea, porque realmente él estuvo dispuesto en su vida a molestar a mucha gente importante. Independientemente de en qué tenía razón o no tenía razón, fue alguien que para ideas que le parecían relevantes, pues las posicionaba, ¿no? Independientemente de quién fuera la persona que tenía enfrente. Y eso quizás al final lo llevó a meterse en tantos problemas. Es fácil concluir que si él hubiera querido, hubiera podido ser un buen Silverton, un buen lengua de plata que ganaba dinero y hubiera vivido muy bien con muchas alianzas al ser un filósofo, digamos, de la corte, un filósofo de los poderosos y vivir muy bien. Y que sacrificó eso en pos de lo que él buscaba como la verdad. Eso tiene toda la razón, Jorge. No solo cómo murió, sino cómo vivió. Y sí vivía muy modestamente, sí vivía muy por debajo de las posibilidades que tenía una mente tan poderosa como la que tenía él. Eso es verdad. Eh, Dave, antes de continuar, voy a rescatar muchas cosas de Sócrates, pero antes, si quieres platicar algo. No, adelante, todo bien. Ok. ¿Por qué me gusta Sócrates? ¿Por qué me gusta Sócrates? Porque a pesar de que no creo la mayoría de sus cuentos, porque a pesar de que cuando estoy leyendo los diálogos de Platón, muchas veces digo, tramposillo, aquí haces como que tú en verdad estás diciendo la meritita verdad y aquí se ve cómo está metidota ahí la trampa en la pregunta que haces, como saltos lógicos, ¿no? O sea, a ver, lo que acaba de decir ese vato no concluye en esto. ¿Por qué se lo preguntas? Y ya de ahí lo agarran en la red y todo eso.
a pesar de que según yo veo ahí detrás de la trampa de ese Sócrates retórico y medio tramposillo, hay algo a lo que yo le llamo el problema de Sócrates. Y para mí, el problema de Sócrates es, como primer gran acercamiento a la filosofía, es increíble. De nuevo, no como Sócrates como figura a idolatrar, sino como un problema. Si se reflexiona sobre los temas que propone de entrada, es increíble para empezar un curso de filosofía y para empezar a generar pensamiento crítico. Pero también, justo lo que platicábamos Jorge y yo, si a él su vida también se le considera como un problema, también es un gran aliciente saber qué tanto de verdad conocemos Sócrates, qué tanto es Platón, qué tanto fue el rollo político, qué tanto fue el rollo religioso, qué tanto fue por aquí, qué tanto fue por acá, qué tanto le creemos y qué tanto no. Eso ya nos dispara un chorro de preguntas. Eh, Sócrates, el problema de Sócrates, lo que diríamos, es una invitación a ir más allá. ¿Por qué? Porque si tú vas a los diálogos en sí mismos, muchos diálogos no son concluyentes. Eso es algo que yo le rescató mucho a Platón y a Sócrates. Muchos diálogos no te dicen qué pensar. Muchos diálogos no te dicen, el Davidcillo pensaba eso, llegó Sócrates, le demostró que estaba equivocado y ya sabemos qué pensar, ya sabemos cuál es la conclusión de esta gran reflexión. Muchas veces el mismo Sócrates dice, no, pues la única conclusión es que estamos ante un grandísimo problema, ¿verdad? Fin del diálogo y todos, ¿qué pedo? Para muchos esos diálogos son basura, pero no, son grandes ejercicios de pensamiento crítico, de retórica, de filosofía. Entonces, eh, si alguien se acerca a la filosofía queriendo encontrar respuestas sencillas, queriendo encontrar conclusiones, queriendo encontrar máximas, está frito. Está frito, no va a encontrar nada, se va a aburrir y se va a ir. Por eso la filosofía es tan difícil de entrar, por eso muchos se rinden rápido, por eso tenemos mucha gente que en realidad ya no avanzó porque no encontró rápido el resumencito para poder decir y para poder concluir y para poderse quedarse con una cosa. Si alguien se queda con una sola versión idolatrada de uno, filósofo o dos, ya valió, no vale la pena tanto la vida de Sócrates en lo que vemos en los diálogos de Platón, como el problema que nos presenta la vida de Sócrates, nos enseña a ir más allá. Nos enseña a ser críticos con lo que estamos leyendo. Nos enseña a ser críticos con las personas. La filosofía, antes que nada, es una actitud. Es una actitud de pensamiento crítico y de duda y de formulación de los juicios propios antes que sacar conclusiones y máximas para vivir. Y eso sí se aprende con Sócrates, o eso sí nos enfrentamos y eso sí lo tenemos ahí. Por eso a mí sí me gusta mucho que Sócrates sea la primera gran figura. Obviamente, tristemente, lo sabe Jorge, muchos de los maestros nada más te dan al Sócrates que viene en el libro básico o que viene en la conclusión de un texto así chafota y te dice uno, 2, 3. Y no te presenta a Sócrates como el problema o la filosofía no como un pretexto, sino como un campo de pruebas, como un campo de batalla en donde lo único que va a ganar es el pensamiento crítico, no va a cambiar, no va a ganar una teoría u otra. La filosofía primero es pensamiento crítico y después es teoría. Las teorías están muy padres. Hay filósofos que yo admiro muchísimo y que me encantan. De entrada, por ejemplo, Kierkegaard y Nietzsche, que ahorita estoy muy emocionado porque ya vienen en mi curso, ya son de los que voy a hablar. Acabo de hablar de Schopenhauer. Schopenhauer es un gran crítico, pero pues su teoría, bueno, ya. Y las defiendo con mucha pasión y las expongo con mucha pasión, pero lo primero es ser un refutador. Lo primero es ser un no creyente. Lo primero es ser un maestro de la sospecha, como Paul Ricoeur decía de Freud, Nietzsche y ¿quién era el último maestro de la sospecha? Marx, justamente. Primero hay que ser un maestro de la sospecha. Y lo tenemos si sabemos leer al Sócrates, aunque se nos presente así, y si lo sabemos criticar también nosotros. Creo que el gran Sócrates en su propia vida, si nos viera a nosotros leyéndolo con juicio crítico, no creyéndolo y haciéndonos más preguntas que siguiéndolo ciegamente, tal vez que como lo seguía Platón, él estaría contento y nos agradecería. Yo sí sospecho que a él también no le encantaría tanto que Platón lo hubiera
idealizado tanto e idolatrado tanto y le hubiera hecho una estatua de oro. La filosofía es eso, es ir contra los ídolos y crear tu propio pensamiento a partir de pensamiento crítico, juicio, crítica y ya después creas tus propias teorías. Eso es por lo que yo creo que es muy valioso empezar con Sócrates. Yo quiero aprovechar para decir algunas cosas. A mí también me gusta él como figura, o sea, me gusta justo esta idea de cuestionarte absolutamente todo, o sea, creo que eso ha sido el mecanismo como humanidad más atinado para ir conociendo el mundo. Para mí es el hacernos preguntas, no solo es de él, no solo es de Sócrates, eh, pero es lo que más se parece, por ejemplo, a un método científico, que el método científico tiene mucho más pasos, pero la semilla de todo eso siempre es pues la duda. O sea, la ciencia sin la duda no existe y tiene que estar dudando de todo absolutamente todo el tiempo, ¿no? Cuando te topas al Sócrates platónico, o sea, pues sí, o sea, sí se pierde un poco esto y eso que yo me gusta mucho cómo escribe Platón y creo que el tipo es un genio, pero al final de cuentas te das cuenta que en los diálogos, pues el que ponía las reglas del juego detrás de todo siempre era su personaje de Sócrates, ¿no? Entonces sí hacía siempre las preguntas, pero todos acaban jugando su juego y es lo que le quita quizás algo como de vida al personaje, pero tratando de ser justo con Platón, pues algo bien difícil de hacer, o sea, creo que de todos modos lo que nos entregó es una maravilla. eh, que inspiró a muchísimos otros pensadores. Pero bueno, sí me quiero aprovechar al menos unos 3 minutitos para decir algo Muy que aprovechado de tu parte. eh, uno de los filósofos más famosos que se le fue la yugular a Sócrates y a Platón fue Nietzsche, precisamente. Muchísimos años después, eh, pero Nietzsche, para los que la gente no lo recuerden, es este filósofo que hace, o sea, que pone de moda esta frase de Dios ha muerto, que es de Hegel en realidad, pero la pone de moda Nietzsche y la resignifica. Eh, y es un filósofo que escribe padrísimo, que también es muy polémico, y que uno de los temas que tiene, que no soltó desde sus primeros libros hasta sus últimos, fue el desprecio que le tenía a Sócrates. Porque ya en uno de sus primeros escritos, que fue el origen de la tragedia, le echaba a Sócrates. Y en un libro que escribió como 15 16 años después, le sigue echando a Sócrates. Y lo que le pasaba un poco a él era que Nietzsche era un filósofo que tenía un gran aprecio por el mundo griego, por el mundo griego de Homero. O sea, algo que vino mucho antes de Sócrates. Ahí te Y, va, no por la Grecia clásica, sino por la Grecia antigua. ajá, por la Grecia antigua. Y por muchas razones, pero, o sea, si lo pusiéramos como una forma muy simple, sería quizás como interpretar que Sócrates y Platón fueron los que agarraron Atenas y acabaron de convertirla como en la capital de la razón. Y eso lo veía Nietzsche como una señal de la decadencia de Atenas. O sea, no fue lo que ellos dos crearon, o sea, más bien se crearon en ese ambiente y ellos acabaron como por concretar el hecho, ¿no? Pero son Y los grandes representantes de eso. ajá, y a partir de ellos, pues bueno, eso toma muchísimo más fuerza, pero cuando te volcabas hacia la razón, que a nosotros nos podrá sonar como que la razón es algo bueno, para Nietzsche era un poco como despreciar el instinto, algo más instintivo sobre algo más racional. Eh, y entonces Nietzsche, por ejemplo, veía que, o sea, él decía que los griegos antes de que se casaran con la idea de la razón, pues veían como mala educación el hecho de llegar de repente a una conversación eh, y querer tomar el poder a través del diálogo. ¿No? O sea, como que querer justificar todas tus acciones y todos tus deseos a través de la razón, ¿no? Eso él lo veía como de gente que no tenía el poder y que quería tomar el poder de una forma artificial. O sea, hacerlo a través del diálogo precisamente porque no tenía otro tipo de fortaleza. Y entonces empezamos como a racionalizar todo y empezamos a esa racionalización crear moral desde ahí, ¿no? Y esa moral se acaba impregnando en las leyes y se acaba, ¿qué? También lo dicen los judíos.
Sí, Dice, también lo los dicen los judíos. judíos Juntos los dicen. modificaron el sistema moral solo porque eran un pueblo débil y porque no pudieron Ajá. imponer su ley en la guerra. Los judíos eran un pueblo guerrero y está en todos lados, pero perdieron todas las guerras. Y como ya no pudieron ganar, y como no pudieron imponerse con la verdadera fuerza, dijeron, ah, no, pues vamos a cambiar y decir que los malos son los poderosos y los opresores y los buenos somos los débiles y las víctimas. Y no es que fuera un antisemita, como se dice, Nietzsche no era un Ajá. antisemita, pero ese tipo de vicios que él reconocía los criticaba muy duro. Y nada más para complementar lo que dijiste es como que él veía a los griegos antes como más íntegros, más totales, porque también la razón era importante, pero él decía, la Grecia clásica se limitaron nada más a la razón y hay que tener todo completo, o sea, Apolo. la fuerza física, las pasiones, la voluntad y la razón. Sí, sí, o sea, como que despreciamos esa otra parte, pues sí, más instintiva, más animal, más natural Natural. quizás Ujú, para Nietzsche. Eh, y entonces de repente tenemos eso, o sea, creamos toda una moral escrita y no escrita, o sea, legal y social, que va restringiendo un montón de cosas que hacemos precisamente porque somos débiles. Y es como, sí, es la moralidad que él dice que es la moralidad del esclavo, ¿no? O sea, eh, tenemos que crear un chorro de reglas, por ejemplo, de cómo debe de ser una relación, un matrimonio, ¿no? O sea, hasta en el amor metemos reglas morales, ¿no? Cuando es algo que quizás para el ser humano antes pues era nada más natural, o sea, el que puede, puede y se chingó, ¿no? O ujú. sea, ahí está uno con su poesía y su retórica y de repente llega el güey nada más con su poder y se la lleva, ¿no? A la chava. Y no tienes que O sea, justificar nada. exacto, o sea, El poder es el poder. nos hemos acostumbrado a justificar un montón de cosas precisamente porque nos sentimos carentes de poder. Esa es la postura que tiene Nietzsche. No estoy diciendo que está bien o que está mal, o sea, está interesante, pero por eso chocaba tanto con esta visión socrática y platónica, que puso la razón en un pedestal, pero que yo también diría, o sea, todo es como, todo se da en su contexto, o sea, Claro. y creo que Nietzsche fue, o sea, en muchas cosas un adelantado a su época, un revolucionario en las ideas, pero también los fueron Platón y Sócrates. Lo que pasa es que estaban en un entorno distinto, o sea, en el entorno de Sócrates tiene sentido que los revolucionarios sea hacer filosofía con martillo como la hizo él, contra los temas que los hizo él, el cristianismo y la moral y la razón, pero en esa Atenas eh, de aquel entonces, también lo que decía Platón y lo que decía Sócrates era revolucionario, ¿no? Sí lo era, o sea, lo que pasa que pues era otro momento. Entonces, pues bueno, lo que quiso hacer Nietzsche es como tirar ídolos, ¿no? Entre ellos, a que acabáramos de tirar el ídolo del dios cristiano, pero otro ídolo, él lo veía como ese filósofo dual Platón-Sócrates, y era otro de esos ídolos que teníamos que romper para liberarnos, ¿no? Y estar listos, no listos, pero ayudarnos a alcanzar un nuevo nivel como de madurez humana. Y otro que lo veía como un gran ídolo era Kierkegaard. Kierkegaard Sí, veía en Sócrates a este gran mártir de la filosofía, no un pre-Jesús, pero había similitudes en que alguien, por puro amor a la verdad y por pura congruencia, decidiera morir en pos de su verdad. Y sí, para Kierkegaard era... Por eso es padrísimo, o sea, el problema de Sócrates te da para todos lados. Y pues es como lo que decía Beto, ¿no? Es los símbolos son polívocos, los símbolos sí. tienen todas las interpretaciones que les queramos dar. Y como símbolo, Sócrates es un gran símbolo, que no es un signo, no nos apunta a un lado, nos apunta a muchos y más allá. Y apunta, o sea, sí apunta que Sócrates sí fue más o menos congruente entre su filosofía y su vida. También lo fue la figura histórica religiosa de Jesús, como lo quieran ver, y también lo fue Kierkegaard. O sea, Kierkegaard también fue lo que él intentó hacer en su vida. Y creo que más que Nietzsche, o sea, Nietzsche siento que eh, era muy agresivo en su filosofía y en su vida siento que era mucho más compasivo de lo que su filosofía decía, me da la impresión. Eh,
pero, o sea, creo que lo intentaba, pero lo que voy es también eso, muchos filósofos no pudieron unir como su filosofía con su vida, ¿no? O sea, al menos de forma Y parcial ser sí, congruentes. ajá, no todos fueron tan congruentes. No creo, no porque no quisieran, sino porque es difícil. Es bien difícil. O sea, había unos filósofos que tú leías su filosofía y tenía ideas muy bonitas y en su vida personal eran unos hijos de la chingada, ¿no? Está interesante, pues, pero bueno, ese es otro punto que, que creo que tiene la figura histórica de Sócrates a favor, ¿no? Eh, y que han sido pocos los que creo que se han visto de esa manera, ¿no? Como muy congruentes con su vida y su filosofía. Aún así, pues bueno, nos falta mucha evidencia porque como dijo al principio, Alfa, no tenemos muchos puntos de referencia, o sea, de Sócrates, pero bueno, pensarán, o sea, con lo que tenemos podemos pensar pues, que a lo mejor sí fue algo similar. Pues bueno, así amigos, concluimos este regreso del podcast. La verdad es que muy interesante. Por favor, como siempre, escríbanos abajo ustedes qué opinan, qué aprendieron. Es interesante que lo dije un poco, bueno, no un poco, por error, que íbamos a hablar de Platón y resulta que, bueno, pues realmente era una Que sí, hablamos interpretación también de Platón. y quizá es por eso que su figura quedó como ya lo explicamos, ¿no? Como ya lo explicaron, se me hizo fantástico. Como siempre, déjenos sus preguntas, sus comentarios, que para nosotros es muy bueno saber ustedes qué opinan y esperamos verlos aquí una semana más. ¿Algún comentario extra que tengan, amigos? Yo, sí, qué bueno que dices eso. Yo también Sí después de queríamos nada Jorge. más darles, bueno, primero que nada, agradecerles otra vez que nos acompañen. Sí nos quedamos mucho tiempo sin hacer el podcast, pero nuestra intención es que otra vez vuelvan a hacer muchos capítulos más. No sabemos cuántos, pero bueno, en la primera temporada nos aventamos 100. Pero lo que sí estuvimos en pláticas es que vamos a cambiar eh, la entrega de los podcasts, los hacemos los lunes cada semana, todas las semanas. Ahorita vamos a iniciar haciéndolo cada 15 días. Eso también nos va a ayudar como a pues, tener tiempo de preparar mejor cada uno de los podcasts y otra vez pues estar listos, ¿no? Para aventarnos muchos más episodios. Pero bueno, sí queríamos dejar eso en claro porque luego a lo mejor van a estar esperando el próximo lunes, el próximo capítulo, ¿no? Y se va a tardar 2 semanas. Para que no crean que hicimos uno y ya nos fuimos otra vez. Simplemente fue un cambio ahí en la estrategia. Y también una de las razones que nos demoró en el regreso, una, porque fueron como 600, fue que estábamos buscando ya un cambio de Tu- formato Tus a un adicciones. formato más natural. Esas a veces juegan a favor y a veces en contra. Un cambio, no, un formato en donde estemos los tres presentes con más de una cámara, con cambio, con edición. Eso es hacia donde apuntamos, es donde queremos llegar. No alcanzamos, pero ya tenemos la oportunidad de juntarnos. Entonces dijimos, ya fue mucho tiempo, hay que reunirnos así y empezamos. Pero sí, vienen, por eso les digo que vienen planes, vienen cosas, ojalá y podamos ir creciendo aquí. Y nada más apuntar que ese primer texto filosófico que leí en mi vida, que fue la Apología de Sócrates, fue porque vi a mi hermano leyéndola un día y porque yo dije, ah, qué chido. Era un libro viejísimo, viejísimo, que creo que era de mi abuelita. Y así creo que como un mes después de que lo leyó, me dijo, léelo, está bien perrón, lo leí y quedé maravillado. De hecho, mi hermano tuvo clases con Armando Garza también y él fue el primero que me platicó de Armando Garza, entonces... Él fue el que me señaló el camino. Y pues, como Jorge hoy nos enseña el camino hacia las estrellas, los grandes nos enseñan el camino y nosotros tenemos que caminarlo. Y bueno, no se puede cerrar con mejor frase que esa. Nos vemos la próxima semana. No, nos vemos en 15 días en este su podcast de la risa y el olvido.